tenemos aire seco que está en un recipiente, ¿no? Se lo ha comprimido. Es como el efecto que vemos en un émbolo, ¿verdad? Pueden ver en un infrador, en una jeringa. Entonces, ahí se ha comprimido, ahí está dentro el aire. Y pero igual está abierto con verso manométrico hacia un lado. En este caso, solo un elemento, un líquido. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser un poco más sencillo. La presión atmosférica interviene aquí, ¿verdad? Entonces, vamos con nuestra igualdad para todos los líquidos manométricos. Tenemos que hallar una masa, la masa de ese gas, primero que nada. Pero primero, como siempre, vamos con la presión de ese dicho gas. Presión del gas es igual a presión atmosférica más la presión manométrica. Vamos a hallar primero nuestra presión manométrica. Está mucho más sencillo porque solo se trata de un líquido. Entonces, tenemos la densidad del queroseno, que es 0,82. Sabemos que es gramos sobre mililitro. Por directamente, ¿no? Nuestra distancia que está en horizontal, ¿no? Nuestro líquido debe pasar a estar en vertical. Entonces, la distancia que es de 150 centímetros, sabemos que en mililitros es 1500 milímetros de queroseno. Y lo multiplicamos por el seno del ángulo, ¿no? Por el seno de 30. Y todo esto se divide entre la densidad del mercurio, que como sabemos es 13,6 gramos sobre mililitro. ¿Qué tenemos por aquí? Nuestra presión manométrica es igual a 45,22 milímetros de mercurio. Nuestra presión atmosférica es de 495 milímetros de mercurio porque una vez más se está trabajando en la Facultad de Ingeniería que está ubicada en La Paz. Entonces nuestra presión es 495 milímetros de mercurio. Ya tenemos. Vamos a reemplazar. Presión del gas es igual a 495 más 45,22. Todo esto son milímetros de mercurio. Por lo tanto, nuestra presión del gas es 540,22 milímetros de mercurio. Bien, ya tenemos una presión, pero en este caso, para el ejercicio tenemos que operar con masas. ¿Sí? Vamos a ver nuestro primer caso de adición y extracción. Pero en este caso solo para un gas, ¿no? No vamos a complicarnos todavía. Entonces, tengo que ir a mi masa. Es lo primero que tengo que hacer. Entonces, de mi igualdad, de la ecuación general de los gases ideales, tengo una que está en función de la masa, ¿verdad? De la masa y del peso molecular del gas. Entonces, usando esa fórmula, yo aquí me encargo de despejar la masa de un gas. Pero en este caso, la masa del aire, masa del aire inicial. Entonces aquí un pequeño i. Ese es lo que queremos hallar, ¿sí? Nuestra variable. Entonces, esto es igual a mi presión que acabo de hallar, ¿no? Mi presión del gas por el volumen que ya me dan con los datos de radio y longitud de altura de este cilindro por peso molecular. Ya tenemos acá. Todo esto sobre la constante universal R y la temperatura que también me han dado. Entonces, ¿a qué equivale todo esto? Vamos a hallar primero nuestro volumen. Mi volumen del aire, sí, volumen de este cilindro, ¿no? Es
pi por radio a cuadrado por L, ¿no? Entonces, pi por radio, 40 centímetros, ¿no? 40 al cuadrado por L, 12.5. Todo esto son centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos un total de 62.831,85 centímetros cúbicos. Pero en litros, esto va a ser igual a 62,83 litros. Ya tengo mi presión, ya tengo mi volumen, ya tengo mi peso atómico, tengo mi R y tengo mi T. Ya tengo todo. Entonces, me voy aquí. Masa de mi aire, ya reemplazando todos mis datos. Entonces, tengo presión del gas 540,22 por volumen 62,83 por mi peso molecular, que es de 28,84. Todo eso entre mi constante R, que en este caso, como estamos usando milímetros de mercurio, entonces corresponde a 62,4. Por temperatura, 20 en Kelvin, le sumamos 273. Entonces serían 293 Kelvin. Nuestras unidades van a ser claramente gramos. Entonces, mi masa del aire inicial es igual a 53,54 gramos. Ahora tenemos que hacer el balance. Nos habían dado un dato adicional, ¿verdad? De una masa extraída. Entonces, aquí es donde la vamos a utilizar. Para nuestra relación, balance de masas, tenemos que establecer esto. La masa del aire final, la que me pidan, es igual a la masa del aire inicial menos la masa extraída. Suena lógico, ¿verdad? Obviamente en la masa final hay menos, porque le hemos quitado a mi masa inicial. Si fuera un problema de adición, esto se convertiría en un más, ¿verdad? Y sería ya no extraída, sino masa añadida. Por lo tanto, ya tenemos este valor, masa del aire inicial, que es de 53,54 gramos. Ya también tenemos este valor de la masa extraída, que es, o la masa perdida, como dice en el enunciado, 3,82 gramos. Entonces, la masa de mi gas, la masa del aire final, es igual a 49,72 gramos. Ya tenemos mi masa. Entonces voy a volver a hacer, voy a hacer un proceso inverso, ¿no? Ya tengo el dato de la masa y ahora quiero volver, pero a esta vez hallar una presión final. Entonces voy a usar esta misma ecuación, pero voy a despejar esta presión del gas, ¿no? Y además que va a ser presión final, ya no va a ser inicial. Entonces operamos aquí. Presión final. Si se fijan aquí operando, esto es igual a mi masa final, por cierto, por el volumen que va a cambiar. No, ¿verdad? No va a cambiar. Solo se ha perdido, se dice masa, pero el volumen no nos habla nada de volumen. Entonces se mantiene. Por la temperatura. Aquí hay un pequeño error. Esto de la presión, esto del volumen no va. En vez de esto es una R, ¿no? Ya, por temperatura. Todo esto entre volumen por masa o peso molecular. Voy a describirlo aquí porque obviamente no se nota muy bien. No se ve bien. M por R por T. Todo esto entre volumen por
peso molecular. Ahora sí, entonces vamos a reemplazar nuestros datos. ¿Qué tenemos por aquí? Mi masa final es 49,72. Mi constante R vamos a seguir utilizando la misma, 62,4. Por temperatura, la temperatura es constante, nos dice. Entonces usamos nuevamente 293. Todo esto entre el volumen que hemos dicho no cambia. Por lo tanto, mi presión final es igual a 501,67 milímetros de mercurio. Ya casi hemos hallado nuestra respuesta. Estamos retrocediendo. Fíjense, hemos ido a una masa, ¿verdad? Y ahora de la masa vamos a volver a este paso y ahora a este paso a este. O sea, vamos a establecer nuevamente esa igualdad, pero en esta ocasión con un líquido, una presión diferente aquí y por lo tanto una presión manométrica diferente, ¿no? Entonces voy a decir, la presión de mi gas 2 es igual a mi presión atmosférica más presión manométrica 2, porque obviamente va a cambiar. Entonces despejo mi presión manométrica 2 es igual a mi presión del gas 2 menos presión atmosférica. ¿Qué tenemos por aquí? Presión manométrica 2 es igual a presión del gas 2, o sea, la presión final, la del estado 2, 501,67 menos 495. Esa no va a cambiar nunca. Tenemos que nuestra presión manométrica 2 es 306,67 milímetros de mercurio. Pero seguimos tratando, se nos sigue faltando un paso más. Si nos fijamos, esa presión manométrica corresponde al tubo, pero como si estuviera parado. Yo quiero saber cómo estaría en esa posición, ¿no? Entonces voy a nuevamente a aplicar el concepto trigonométrico, ¿no? Del seno. En este caso quiero irme de esa posición del tubo así a que esté inclinado, ¿no? Entonces, ahí mismo operando, ¿no? Tengo ya una distancia 2, vamos a llamarle. Mi ángulo se mantiene, tengo 30. Y esta es la presión que tendría aquí, ¿no? Presión manométrica 2. Entonces, yo quiero hallar esto. El seno de 30 es igual a mi presión manométrica 2 sobre distancia 2. Por lo tanto, mi distancia 2 es igual a esta presión, ¿no? Voy a reemplazar directamente, ¿sí? No, voy a anotar primeramente para no confundirme. Muy bien. Ahora sí, mi distancia 2 es igual a 6,67 entre el seno de 30. Mi distancia 2 es 13,34 milímetros de mercurio. Pero como todo íbamos en proceso inverso, entonces tenemos que volver al queroseno original. Entonces, mi altura de queroseno, aquí es igual a mi altura de líquido en milímetros de mercurio por la densidad del mercurio entre la densidad de queroseno. ¿Qué tenemos entonces acá? El 13,34 es la altura que tenemos, ¿no? En milímetros de mercurio por mi densidad 13,6 del mercurio entre la densidad de queroseno, que es 0,82. Entonces tenemos que nuestra respuesta ahora sí del inciso A es de 221,41 milímetros de queroseno.
Y finalmente el inciso B, donde únicamente vamos a hacer una conversión a otro líquido, el agua. Entonces mi altura del agua es igual a mi altura de queroseno por la densidad de queroseno. Todo esto entre la densidad del agua. Mi altura de queroseno hallado en el anterior inciso es de 221,41 por la densidad del queroseno, 0,82. Todo esto sobre la densidad del agua, que es igual a 1. Entonces, mi altura del agua o la longitud final que me piden es igual a 181,56 milímetros de mercurio. Viéndolo bien, sí, se trata de una longitud, sí, porque ya no es el líquido o el brazo en vertical, ¿verdad? Entonces, esta es una longitud. La longitud del agua es de 181,56 milímetros de mercurio. Para el anterior caso que llevamos también correspondía a que sea la longitud del queroseno igual a 221,41 milímetros de queroseno. Ahí están nuestras respuestas.